Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy traigo un día más de entrenamiento, como ya lo sabéis. Mi nombre es Mariluz Macías y bueno, hoy quiero comenzar de forma diferente. Quiero agradecer a las personas que suelen suscribirse al canal y hoy quiero enviar un saludo muy especial para personas que se han suscrito en los últimos días o semanas. Y quiero enviar este saludo especialmente para Irene Salto Rosales, para Samuel Carcamo y para Valeria Peralta. Qué bueno que se estén suscribiendo al canal, espero que haya sido y siga siendo de mucha bendición los vídeos que han visto, los que están viendo, los que verán, porque de eso se trata. La misión de este canal es que la gente que tiene un llamado profético, que siente que el Señor le está dando dones espirituales, sepa gestionarlo de la forma correcta, que pueda hacerlo de una forma que puedan bendecir a otros y que puedan entender que es todo este mundo maravilloso, sobrenatural que el Señor les ha entregado con cada uno de los dones que Él ha dado. Y bueno, para comenzar el día de hoy, quiero que hablemos de un tema que a veces no se suele tocar mucho, pero es muy importante. Es muy importante que reconozcamos lo que la palabra de Dios dice en Ezequiel cuando nos habla de los profetas insensatos. ¿Qué son los profetas insensatos? Bueno, si quieres saber lo que son los profetas insensatos y a qué nos referimos cuando a veces llamamos a la profecía liviana, pues sí, como digo, si quieres saberlo, pues ya sabes, no te vayas, que dentro de un momento comenzamos. Para comenzar, tenemos que entender que la palabra profética o cuando el Señor nos usa a través del don de profecía, tiene que ser ese mensaje que es muy claro, que trae confirmación, como dice la palabra del Señor, edificación, exhortación o consuelo y que viene, esto muy importante, viene del corazón de Dios. Por lo tanto, es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos una palabra profética, cuando vamos a profetizar, si es que nos estamos moviendo, como digo, en el don de profecía o ya tenemos la unción como profetas. Esto es algo que el Señor nos advierte en su palabra. Porque lo que más importa realmente es que el mensaje que nosotros damos, la palabra profética, esa profecía sea esa ruta a seguir que el Señor nos está marcando. Él nos pone como esa brújula donde nos marca el norte y nosotros tenemos que llegar a tener el camino correcto que Él nos marca a través de esas profecías, esas palabras proféticas. Pero es muy importante entender que esto viene del corazón de Dios. La palabra profética tiene que venir del corazón de Dios, de la intención de su corazón, del amor que Él expresa desde su corazón para la humanidad. Por eso es que este tema de hoy es acerca de los profetas insensatos. Quiero que estudiemos, que meditemos, que tengamos en cuenta que existen estas personas y que el Señor lo advierte en su palabra en el capítulo 13 de Ezequiel sobre los profetas insensatos. Y justamente habla acerca de estos que profetizan desde su propio corazón. Así que vamos a verlo. Lo que el Señor nos está aquí hablando es de tener mucho cuidado cuando nosotros estamos, como digo, en el oficio de profeta, tal vez comenzando o incluso cuando estamos desde el don de profecía hablándole a otros, como estamos totalmente atentos a que lo que hablamos es justamente algo que el Señor habla y no algo que viene desde nuestro propio corazón. Dentro de la palabra de Dios podemos encontrar esa advertencia que el Señor hace acerca de los profetas insensatos, de los falsos profetas. Y esto lo vemos en Ezequiel capítulo 13 y vamos a leer desde el versículo 2, donde el Señor hace una clara advertencia. Dice la palabra del Señor: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón. Así que hay una advertencia para los profetas que profetizan, pero específicamente que profetizan desde su propio corazón. Como decía yo antes, no del corazón de Dios, desde su propio corazón. Dice, oíd, estoy diciéndole a los profetas, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Estos son esos profetas que venían a profetizar, a decir, a hablar de parte no de Dios, desde el corazón de Dios, desde su propia opinión de lo que hacían. Y viéndolo desde la versión
de la Nueva Versión Internacional, dice: "Hay de los profetas insensatos que sin haber recibido ninguna visión, siguen su propia inspiración". Ya sea desde la versión Reina Valera o desde la versión Nueva Internacional, está bastante claro que lo que el Señor está advirtiendo son las personas que no hablan del corazón de Dios, desde el corazón de Dios, sino desde su propia opinión, desde su propio corazón. Esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque ciertamente en el Antiguo Testamento los profetas eran ungidos y eran los que podían profetizar, escuchar la voz de Dios y profetizaban. Pero a través del Nuevo Testamento, el nuevo pacto con el Señor Jesucristo, sabemos que el Espíritu de Dios ha dado dones y por lo tanto muchas personas pueden profetizar a causa del don de profecía. Pero cuando no se cuida este don y no se le da el respeto y no se le da el conocimiento que se debe tener, las personas pueden terminar como estos profetas insensatos, dando profecías livianas. ¿Qué quiere decir profecías livianas? Que no tienen el peso de Dios. No tienen el peso de Dios porque no vienen de Dios. Una palabra que viene con peso de Dios te transforma, te confronta, hace que medites, hace que llores, hace que tomes una reacción. Sabes que es Dios. Pero cuando son profecías livianas, cuando no tienen el peso de que viene del corazón de Dios, pues lo que sucede es que simplemente hacen es un halago a la persona, le hacen sentir bien, pero no le hacen caminar para su bien. Vuelvo a repetirlo. Tal vez esas profecías hacen que la persona se sienta bien, pero no lo llevan a que camine de forma que ese caminar sea para su bien, para el bien de esa persona. Entonces, una persona que quiere moverse con o se mueve con esta profecía liviana como profeta insensato, ¿cómo actúa? Va y le dice a la persona lo que la persona quiere oír, solamente para que caiga en gracia con esa persona y luego esa persona siempre esté detrás. ¿Me puedes decir algo de parte del Señor? Claro que se lo va a decir. No de parte del Señor, sino de parte de su propio corazón. Para que esa persona esté todo el tiempo diciendo: wow, qué profeta, es que cuando profetiza me hace sentir. Claro, vuelvo y digo, no se trata de cómo te sientes, si te sientes bien o mal. Se trata si lo que el Señor ha hablado, que realmente viene del Señor, confronta tu vida y genera cambios que van a hacer que tú estés bien. No que te sientas bien, sino que estés bien en tu diario vivir, en comunión con Dios, en la dirección de la voluntad de Dios. Eso es muy importante. Cuando leemos un poco más abajo en el versículo 6, nos encontramos con algo que también tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí el Señor también exhorta a los que dicen ver y no ven nada. Dice el versículo 6, dice: vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no les envió. Con todo esto esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues decís: dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Esto es el Señor diciendo: has dicho que yo dije, yo no dije nada. Estás esperando que yo confirme una palabra que yo no voy a confirmar porque yo no la hablé. Es realmente esto. La versión Nueva Internacional dice: sus visiones son falsas y mentirosas sus adivinaciones. Dicen: lo afirma el Señor, pero el Señor no los ha enviado. Sin embargo, ellos esperan que se cumpla lo que profetizaban. Esto es muy delicado. Así que yo, sin ninguna intención de juzgarte, pero sí con la intención de ayudarte, te pido que ahora pienses un momento, si el Espíritu Santo trae a tu mente tal vez una situación en la que tú caíste en ello, en decir algo que realmente no venía del Señor. Tal vez tenías una relación con alguien, te dio pena la situación que estaba pasando, quisiste alentarla y le dijiste algo que realmente no era del Señor, pero que tú se lo querías decir y pensaste que si lo decías no pasaba nada y agregaste que el Señor lo había dicho y no era cierto. Ten cuidado con eso. Si tú dijiste que el Señor te mostró, pero realmente no te mostró y se lo dijiste a otra persona para ilusionarla, para que se sintiera bien, ten cuidado con esto. Porque hay que tener en cuenta que no se trata de que la persona se sienta bien, sino que la persona haga lo que está bien delante de Dios. Una palabra profética, vuelvo a repetirlo, no se trata de que una palabra profética te haga sentir bien, sino de que una palabra profética te lleve a actuar bien delante de Dios. No que te sientas bien, sino que camines bien y actúes bien delante de Dios. Eso es lo primordial. Así que si, vuelvo y digo, si lo has hecho o si alguien lo ha hecho contigo, pide perdón.
al Señor. Si tú has sido la persona que ha dicho una palabra de adivinación mentirosa, si has sido la persona que ha hecho una especie de proclamación como que había visto y no vio nada, pídele perdón al Señor. Señor, tal vez no lo sabía o no pensé que era tan delicado o lo que quieras decirle, pero pídele perdón, arrepiéntete y nunca más lo hagas, porque así el Señor podrá seguir usándote. A partir de ahora ya lo sabes. Y tú ten cuidado también con tu vida misma. Si alguien te ha dicho para hacerte sentir bien algo que luego no se cumplió, ya sabes, eso no fue una palabra profética, eso fue una profecía liviana que venía para hacerte sentir bien. Algo de que venía de una profecía de falso profeta, de profeta insensato, por decirlo de alguna manera. Era algo insensato, no venía del Señor. Así que ten mucho cuidado con esto. Y quiero que leamos un poco más abajo porque también es muy importante. Porque aquí el Señor incluso nos habla de todo aquello que es serio. Dice el Señor, dice, por tanto así ha dicho Jehová, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto aquí yo estoy contra vosotros, dice el Señor. No permitas que el Señor esté contra ti. Por eso te digo, arrepiéntete. Si lo hiciste, arrepiéntete. Señor, perdóname, no quiero volver a hacerlo, no quiero que tú estés contra mí, sino quiero que estés a favor de mí. Eso es muy, pero muy importante. Y es bueno que sepas que hay momentos en los que las personas empiezan a hablar de tal forma que no hablan para beneficio del pueblo, aunque parece que sí, sino todo lo contrario. Y para esto vamos a leer lo que dice la palabra de Dios aquí en el versículo 10. Estamos leyendo Ezequiel 13. Dice, si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y edificaban la pared, he aquí que los otros recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá y vendrá lluvia torrencial y ve y enviaré piedras de granizo y harán caer con viento tempestuoso y las romperán. ¿Esto qué quiere decir? Os lo voy a explicar. El edificar. Sabemos que las palabras proféticas y el Señor manda a los profetas para que sean parte de quienes ponen el cimiento, el fundamento y sea bien edificada todo el cuerpo de Cristo. Si viene un profeta insensato y habla vanidad, como dice aquí, y empieza a construir encima de esa vanidad, o sea, poniendo esos muros de lodo, quiere decir, no sé si tú lo has visto, pero tú imagínate cuando se construye una casa, no con ladrillos, sino con lodo. Ok, el lodo en seco está firme, aparentemente, pero cuando empieza a correr la lluvia, el lodo se va deshaciendo y se acabó la pared que se construyó con lodo. Cayó, se derribó. Eso pasa con los que hablan vanidad y mentira, diciéndole al pueblo cosas que no son reales. Dice aquí que estos profetas hablaban paz, no habiendo paz. No podemos decirle a la gente que todo está correcto y en paz cuando no es real. Aunque te parezca triste decirle a una persona una expresión, una noticia, un mensaje que puede que le moleste, si el Señor lo ha dicho que lo digas, lo tienes que decir. Ahora, si no estás seguro de lo que vas a decir, no hables. Si solamente vas a hablar cosas buenas, cuidado, puedes terminar como un profeta insensato. Ten mucho cuidado, son profecías livianas, como digo, no tienen peso. Pero si por el contrario tú estás atento, te darás cuenta que el Señor a veces marca direcciones y las direcciones es que se corrija el rumbo y cuando se corrige el rumbo la gente puede caminar correctamente y dejar un camino que era incorrecto. Para eso está el profeta, para eso es la profecía, para eso es el don de profecía, para ayudar al pueblo a que camine correctamente en pos de Dios, en dirección con Dios, en voluntad de Dios. Por eso tiene que venir del corazón de Dios. Dice la palabra de Dios, y esto lo estoy sacando ahora de de la Nueva Versión Internacional. Han engañado a mi pueblo diciendo que todo anda bien, pero las cosas no andan bien. Construyen paredes endebles de hermosa fachada. Entonces vuelvo y digo, y lo reitero, tener cuidado. No porque una persona te caiga bien, esté pasando por un momento malo, tú vayas y digas que de parte del Señor algo bueno va a pasar. Si el Señor no te ha dicho nada, cuidado.
Si está pasando por un momento difícil y tienes una persona que le gusta estar diciendo el Señor dice, el Señor dice, el Señor dice, y no da testimonio, no está correctamente delante de Dios, no se sujeta a una congregación, no se está entrenando proféticamente, no está creciendo en su llamado profético, pero viene a decirte que todo anda bien, ten cuidado, ten cuidado. Parece que la fachada es hermosa, pero viene la lluvia torrencial, que es el Señor trayendo a luz la verdad, y todo sale a la luz. Todo sale a la luz. ¿Y cómo va a quedar esa persona? Exhibida públicamente tal vez, porque el Señor va a hacer, como dice aquí, va a venir la lluvia torrencial y va a hacer que ese barro caiga, se resbale, se deslice y ya no quede más que una fachada de mentira. Porque es, como decía, visión mentirosa, dice aquí Ezequiel. Entonces yo te invito a que limpies tu corazón. Es tiempo de limpiar nuestro corazón. Una de las partes importantes de un profeta, de las personas que se mueven proféticamente, es vivir una vida en santidad. Limpia tu corazón. Si has cometido alguna de estas situaciones que comenté antes, ponte en orden con Dios, arrepiéntete, reconcíliate con el Señor y empieza a caminar delante de Dios como una persona profética que se mueve correctamente delante de Dios, o tal vez como un profeta porque ya tienes el oficio delante de Dios de forma correcta, porque lo que el Señor quiere es eso, hablarnos desde su corazón y no desde un corazón insensato, que es nuestro corazón cuando no lo hacemos de la voluntad de Dios, sino de la voluntad nuestra, de nuestra propia inspiración. Nuestra inspiración no va a traer salvación ni guía a nadie. La dirección de Dios, la palabra de Dios, el corazón de Dios sí que trae guía y reconcilia al hombre con el Señor y trae en orden todas las cosas. El Señor vino a poner en orden todo lo que estaba en desorden. Así que te invito a que a partir de ahora lo hagas así. Gracias por este tiempo que has compartido conmigo, pero también con el Señor. Espero que esto te haya ayudado mucho, muchísimo, y nos vemos en el próximo muy bendecido vídeo que espero poder hacer para cada uno de vosotros, para que sigáis creciendo y entrenándoos en el reino para servir proféticamente donde estéis, ahí donde el Señor os ha llevado, a que seáis una bendición. Desde España me despido, Mariluz Macías. Muchas bendiciones para todos y hasta la próxima. Adiós.